Su equipo está conformado por Grisel, por Enrique Mej y yo, María Ramírez. Y vamos a exponer el tema de obligaciones del Estado. Ok, antes de ir al, al tema principal que viene siendo las obligaciones del Estado, primero vamos a aclarar acerca de unos antecedentes que mejor se les conoce como cuatro generaciones. Entonces, estas generaciones, podríamos decir que hasta cierto punto fue el cambio que fueron sufriendo estos derechos humanos a lo largo de la historia. Y podríamos decir a las modificaciones de ciertas instituciones y ciertos códigos, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que conocemos, que a lo largo del tiempo ha ido modificando. Entonces, pero actualmente eh, vemos que tiene una estructura muy, podríamos decir, muy específica en esta parte de que los derechos humanos es en general a todas las personas por el simple hecho de ser personas. Pero nunca fue así. Hace mucho era totalmente diferente y es lo que vamos a mencionar en estos antecedentes, iniciando con la primera generación. En la primera generación, pasa a fines del siglo XVII, entonces aquí dan inicio a las revoluciones francesas y americanas exigiendo una obligación al Estado. Bueno, aquí tiene como primer enfoque, para no abarcar en tanto, nos vamos a enfocar en que esta primera generación tenía un enfoque más en los derechos civiles y políticos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de civiles y políticos, estamos hablando de que el Estado en ese entonces tenía el poder absoluto. Entonces, en ese entonces estaba el estatismo, de que el Estado era el único que brindaba estos beneficios a las personas, a la comunidad, que son los derechos. Entonces fue aquí, en la primera generación, donde se modificó esto y pues gracias a estas expansiones que inició conforme a las revoluciones, pues empezaron a dar cuenta de que no se trata solamente de que el Estado diga qué derechos se pueden hacer o qué está permitido y qué está prohibido, ¿no? Se dieron cuenta de que hay que exigirle al Estado qué no debe hacer, porque el Estado en ese entonces estaba haciendo de todo, ¿no? Conforme a sus ideologías y a lo que él consideraba como Estado, como líder, podríamos decir, de una sociedad, pues ellos determinaban los códigos, leyes, los beneficios y todo, ¿no? Entonces, en esta primera generación es donde entra y se modifica, hay una modificación en donde aquí nosotros le decimos al Estado qué no debe hacer, qué no debe hacer, ¿no? O sea, qué no debe hacer conforme a las personas, a sus derechos, ¿no? Entonces, en esta parte queremos concentrarnos principalmente en qué no hacer. Es en esta parte en donde le decimos al Estado qué no debe hacer. Y eso se enfoca principalmente en los derechos civiles que conocemos y políticos. De esta parte, vamos a mencionar unos puntos muy importantes que, por ejemplo, de los ejemplos, es que todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y seguridad jurídica, ¿ya? Entonces, por ende, estos códigos están muy enfocados en la convivencia, ¿no? En la convivencia en la sociedad en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, damos cuenta que aquí los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Entonces, aquí ya hay un derecho igualitario entre todos, sin distinción de color, eh, cultura, ideología, ¿no? Entonces, esta parte ya vamos a entrar en esta parte y también notamos que nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre, ¿no? Porque hace mucho igual es lo que hacía el Estado, de que tener esclavos era muy común, pero ya cuando determinaron esto es de que ya estaba prohibido prácticamente la esclavitud, ¿no? Igual conforme a las torturas, las penas, el daño físico, psíquico y moral prácticamente ya se desapareció, pues ya se empezó a restringir hasta cierto punto y prohibir este tipo de trato, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, en esta parte se centra en tres elementos muy importantes, que viene siendo la vida, la libertad y la seguridad jurídica,
¿ya? Entonces, con esto ya nos podemos englobar todo este tema en general. Ok. Y pues en la parte de la política, pues toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país, ¿no? Entonces se le puede brindar ayuda y protección en el momento de que pisa algún estado. Por ejemplo, en México dice que los esclavos en sí que entren y pisen tierra mexicana, por el simple hecho de estar dentro de nuestro país mexicano, ellos dejan de ser esclavos, ¿ya? Entonces a esto se enfoca esta primera generación. Ahora nos vamos a la segunda generación. Este viene después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se dan cuenta de que también no llegaban a ningún lado diciéndole solamente al Estado qué no hacer, sino que también le deben decir al Estado qué debe hacer. O sea, qué necesita el pueblo, qué necesita las personas, las sociedades, la cultura, ¿no? Entonces, en esta parte nos enfocamos más en donde se enfocaron en el Estado de decirle qué hacer, qué tiene que hacer, ¿no? Surgiendo aquí las vinculaciones de pactos y tratados internacionales como las que conocemos, que está mencionado en el artículo 1 de la Constitución, y aquí está enfocado principalmente en los derechos sociales, económicos y culturales. Ya vemos que engloba un poquito más la amplia sociedad, podríamos decir, general de las personas. Entonces, en esta parte de los principales, pues vemos, toda persona tiene derecho a la seguridad social y obtener satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esto lo tenemos bastante claro. En esta parte también se enfoca en la parte laboral, que tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, ¿no? Entonces, porque igual hace mucho tiempo de que se consideraba que los trabajos eran muy duros y al fin y al cabo el salario que les daban era muy poco, entonces se empezó a humanizar más esta parte, ¿no? Entonces, en esta parte podemos englobar pues, con 3 puntos diferentes, que es el derecho a la seguridad social, derechos económicos, sociales y culturales. Podemos decir que es más de convivencia, sí. Y pues vamos a ver, durante la maternidad y la infancia toda persona tiene el derecho de cuidarlos y asistencia especial. ¿Okay? Entonces aquí también se enfoca más en la parte médica igual, de servicios médicos, de salud y también el derecho a la educación. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos que poco a poco cómo se va formando, moldeando a la constitución que conocemos hoy en día, a los derechos humanos que hoy en día conocemos. ¿No? Entonces, esta es la segunda generación. En la tercera generación, a pesar de las dos tendencias anteriores, se dieron cuenta de que hay algo que hace falta, hay algo que hace falta. Ya le dijimos al Estado qué no debe hacer. Ya le dijimos también al Estado qué debe hacer, qué nos hace falta. Ahora nos hace falta decirnos a nosotros mismos qué hacer y qué no hacer. ¿Ya? Entonces, en esta parte es donde el hombre le exige al mismo hombre, ¿no? Es aquí donde está el respeto ajeno, ¿no? Entra, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces, vamos a ver, en esta tercera generación vemos que ya es más específico en una persona misma. Ya vemos que aquí ya es como que en particular, va dirigido a personas en particular. Por ejemplo, la autodeterminación, independencia económica y política, identidad nacional y cultural, la paz, coexistencia pacífica, entendimiento y confianza, cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. ¿Ya? Entonces vemos que aquí va más especificada hacia el hombre en sí, no en una sociedad en general, sino que al hombre en sí, las consideraciones y podríamos decir que tienes como que dar un respeto hacia las otras personas, hacia los derechos de las otras personas, porque no solo es cuestión de que, ok, yo tengo derechos, respete mis derechos, no, tú también tienes que respetar los derechos de los demás. Ok, entonces ya con estas terceras, pues ya vemos cómo en la cuarta generación, que es lo que conocemos actualmente, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que ya es más específico, y pues en esta parte, pues exactamente en el primer capítulo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde hace mucha mención de los tratados internacionales y la Constitución, en donde nos dice, pero muy, muy estricto, que tenemos que respetar los derechos humanos, ¿no? Y aquí igual menciona de que toda persona, por el simple hecho de ser una persona, tiene derechos y nada más, ¿no? Y
para eso está esta parte y por eso vamos a entrar ya en el tema del Estado. ¿Ok? Entonces aquí lo estamos hablando a nivel general de una constitución del país en general, no del país de México. ¿Ok? Entonces, más información, está todo bien determinado en todos los artículos en la constitución. ¿Ok? Entonces, de aquí ya vamos a pasar directamente a las obligaciones del Estado, que a continuación se les explicará con más detalle. Bueno, ahora hablamos sobre las obligaciones del Estado. En el primer párrafo del artículo 1 constitucional, ahí donde vemos establecidas esas obligaciones del Estado. Y estas obligaciones se dividen en genéricas y específicas. Estas obligaciones sirven para que se protejan nuestros derechos humanos. Y aunque lo veamos así separado entre obligaciones genéricas o específicas, no quiere decir que una sea más importante que la otra o una esté por encima de la otra. Cuando hablamos de las obligaciones genéricas, esas son las que son más comunes en todos los derechos y se refiere a promover, respetar, proteger y garantizar. Y en los deberes específicos, está, como su nombre lo dice específicamente, se trata de proteger, de la obligación de proteger. O sea, de asegurarse de que no existan violaciones a los derechos. Y estos son el prevenir, investigar, sancionar y reparar. Siguiente. Empezamos con la obligación de promover. Esa obligación se trata se divide en tres puntos más importantes. Y tenemos el punto A como que para que tú fuera exigir tus derechos, pues necesitas conocerlos. Entonces se refiere a que el Estado tiene que hacer campañas para que la gente conozca que tenga sus derechos. Por ejemplo, campañas como campaña electoral, campañas de salud, campañas de educación. Y entonces así la gente va sabiendo que tiene sus derechos, porque muchas veces hay personas que no conocen que tienen esos derechos y no, por lo tanto no lo pueden exigir. Como segundo punto, ya no se trata de el, dar a conocer los derechos. Se trata de que se realicen o se promuevan que tenemos derechos y por lo tanto lo tenemos que respetar. Así como nosotros tenemos, hay las demás personas igual tienen. Entonces hay que tomar medidas para que las personas respeten los derechos. Y como tercer punto tenemos el reconocimiento unilateral por parte de los particulares. Este se encuentra más a cargo de particulares autoridades del Estado y está conectado con el segundo. O sea que si estamos poniendo que se hagan proyectos para sensibilizar que las personas respeten los derechos, ese resultado lo obtenemos en el tercer punto, al que debe estar reflejado en esto. Tanto las personas como las autoridades deben de respetar su derecho. Y por lo tanto, como el nombre lo dice, hay que promoverlo por medio de, pues, por medio de campañas. El siguiente. Ahora tenemos la obligación de respetar. Pues esa obligación se exige de manera inmediata y respeto.
y se refiere a que nuestras autoridades se deben de abstener a hacer acciones que pueden vulnerar los derechos o que pueden dañarnos, que impidan que ciertas personas puedan gozar de sus completos derechos, porque muchas veces las autoridades se pasan de cómo tratan a la gente. Entonces hay que respetarlo para que todas las personas gocen de sus derechos. Se trata de que ninguna autoridad debe de impedir o debe de obstaculizar por ninguna circunstancia que una persona goce de sus derechos. Y se trata de que ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, por ejemplo, federal, local o municipal, y en cualquiera de sus niveles, nadie, ya sea en nivel ejecutivo, legislativo, judicial, nadie debe de violentar esos derechos humanos por medio de sus acciones. Como muchas veces vemos que hay policías que por ser autoridades golpean a las personas y de eso se trata de que ellos deberían de respetar nuestros derechos. En el siguiente, la obligación de proteger. El Estado debe de asegurar que las personas no sufran ninguna violación a sus derechos por parte de ninguna autoridad. Y por lo tanto, debe hacer que se cumplan, que todos estén obligados a respetarlo. Para esto, el Estado debe realizar acciones y todas las acciones necesarias para impedir que las autoridades puedan vulnerar nuestros derechos como el anterior punto. Entonces ellos deberían tener esa protección para que no haga lo primero. Es como que está conectado cada uno. Un ejemplo de este punto podría ser que las autoridades del Estado está obligado a que todas las personas vivan felices o sin ningún miedo. Entonces debería de protegernos. El ejemplo sería que armoniza a la población, de que la gente no viva con miedo a una organización criminal o que realice acciones necesarias para que las empresas no contaminen el medio ambiente, ya que al final a quien afecta somos a nosotras, es un derecho de la salud. El siguiente, obligación de garantizar. El Estado debe de adoptar medidas, tener acciones para que todas las personas gocen de sus derechos. No solo tomar medidas, sino que si tienen medidas, que esas sean para mejorar el goce de sus derechos, no para perjudicarlos. Básicamente esto se refiere a que se debe de hacer un cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, se debe de proporcionar la facilidad y mejorar los medios o obtener medios para que las personas puedan ejercer sus derechos. Por ejemplo, tenemos el derecho a la salud. Entonces debería de garantizarnos que realmente lo tengamos, porque solo decir tenemos derecho a la salud, pero ¿cómo lo va a garantizar? Por medio de la Secretaría de Salud o el derecho a la educación por medio de la SEP, el Instituto Electoral. Tenemos el derecho a votar y esas instituciones, el Instituto Electoral, pues nos garantiza de que realmente tenemos ese derecho. De eso se trata, de que se crean instituciones que garantizan los derechos, no solo decir que tenemos, sino que hay que garantizarlo. El siguiente.
En- Como tercer punto vamos a ver lo que son los deberes. Esto ocurre con las obligaciones, o sea, tiene que ver con las obligaciones genéricas. Se clasifica en dos, tanto en clasificación de las obligaciones o los deberes específicos. Estos están a cargo del Estado. Como bien menciona en el artículo 1 de la Constitución, se señalan los siguientes deberes, que está el prevenir, el investigar, el sancionar y el reparar las violaciones de los derechos humanos. Bien, como tercer punto, vamos a hablar sobre lo que es el deber de prevenir. El deber de prevenir son las son los deberes específicos que están a cargo. Son los deberes que están a cargo del Estado. Como bien menciona el artículo 1 de la Constitución, se señalan los siguientes deberes, que es el prevenir, el investigar, el sancionar y el reparar las violaciones a los derechos humanos. Bien, como primer punto tenemos el deber de prevenir. Este punto se divide en tres niveles. El primero, que es una obligación de prevención en general, que supone que las autoridades deben asegurar las condiciones que inhiban las conductas violatorias de los derechos humanos. Este punto se refiere a que las autoridades tienen el deber de protegernos si en algún momento nuestros derechos están siendo violentados o no están siendo respetados como debería de ser. Por ejemplo, si estamos presentando alguna discriminación o no se nos quiere respetar, las autoridades tienen el deber de hacer que esos derechos se respeten tal y como están establecidos, sin distinción alguna. El segundo nivel se traduce en una obligación reforzada de prevención cuando existe un contexto de discriminación o de riesgo estructural hacia un grupo de personas en situación de vulnerabilidad. Esto da a entender que las autoridades tienen el deber de protegernos. Por ejemplo, si somos personas de bajos recursos o no pertenecemos a una sociedad alta, o si venimos de pueblitos o pertenecemos a etnias o por ejemplo, en ciudades rurales que pertenecen mayormente a personas indígenas. En esos lugares a veces no existen los derechos como tal, entonces necesitan lo que es trasladarse hasta una ciudad en donde hayan personas que se dediquen a proteger los derechos. A veces no en todas las instituciones reciben el apoyo que deberían, que por derecho les corresponde, por el simple hecho de que pues no pertenecen a una alta sociedad y en ese punto pues los discriminan y no los apoyan como deberían. En ese caso es cuando intervienen lo que son las autoridades para protegernos y hacer que los derechos se cumplan y los traten de la misma forma como tratan a los demás. El tercer nivel dice que se verifica cuando una persona concreta enfrenta un riesgo especial. En este caso también existe una obligación de prevención reforzada. Por ejemplo, si un líder social o un periodista ha sido objeto de amenazas por labor que realiza, ante esta situación el Estado debe adoptar medidas de prevención especiales para proteger el derecho a la vida o a la integridad física de este sujeto. Bien, este tercer punto dice que... ¿Le puedes regresar, por favor? El tercer punto de entender que toda persona que ha recibido, que ha sido exhibida o que ha sido amenazada, por ley le corresponde una protección. Esta protección le sirve para, por ejemplo, ayudarlo a que interponga una demanda o para que esté siendo vigilado mayor parte del tiempo a los lugares donde se vaya o para que esté en resguardo. Ellos por ley necesitan de contar con una protección sin costo alguno.
eso siempre va a ser dado por parte del Estado. El siguiente. Como segundo punto tenemos el deber de investigar. Ese dice que está obligado a investigar de oficio una vez que tienen conocimiento de toda situación en la que se hayan vulnerado derechos humanos. Dice que debe realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios leales disponibles, orientada a la determinación de la verdad y deber que se vincula tanto con la protección como la garantía de genérica de los derechos. Esto da a entender que la obligación genérica de proteger impone al Estado el deber específico de investigar toda situación en la que se hayan vulnerado derechos humanos, ya sea por parte de agentes estatales, por particulares o que actúen con la falta de tolerancia del Estado. Es decir, que este deber se mantiene cualquiera que sea el agente cual pueda eventualmente atribuirse a una violación, siendo incluso válido frente a particulares que actúen impunemente en menospreciar a las personas. Esto da a entender que cuando los del Estado reciben una queja por parte de una persona donde dice que no se les trató con el deber que debería ser, ellos tienen el derecho o el deber de investigar a fondo el por qué no se le respetaron sus derechos o cuál fue la actitud que tomaron las personas que deberían de protegerlos si no lo hicieron. Tienen que investigar en qué momento y qué derechos se violaron para poder así empezar lo que es una carta de investigación en donde se va a perseguir como un delito, puesto que el no respetar o el no permitirles recibir sus derechos o que se les trate de la forma que sea, es una falta a los derechos y eso es un delito. Dice que debe realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios leales. Esto indica que esto va a ir siendo investigada. Puede durar de meses a semanas, pero tiene que ser una investigación muy a fondo para poder llegar a un solo punto y a un dictamen en el que en que la persona pueda presentar su queja formalmente y así las autoridades puedan proceder con la demanda y para aplicarle lo que es una sanción a las personas que violaron los derechos. El siguiente. El tercer punto habla sobre el deber de sancionar y reparar. Dice que las obligaciones específicas imponen al Estado la responsabilidad de resarcir el daño sufrido por la violación de los derechos, la indemnización a las personas afectadas y los deberes vinculados con la obligación genérica de garantía. Esto da a entender que aquí es el tercer punto, que después de que ya se haya realizado lo que es la investigación, aquí es donde entran las autoridades para imponer una sanción hacia las personas que cometieron el delito de violar los derechos del afectado. Aquí el Estado tiene la obligación de proceder legalmente sobre personas ya sea públicas o privadas. En este caso nos referimos a, por ejemplo, a personas que tengan de un nivel socioeconómico más alto o que por pertenecer a un puesto más alto se toma atribuciones que no más allá de las que les pertenece.
o que tenga una actitud discriminatoria con las personas. En cuestión de reparar, aquí también dice que el Estado tiene el derecho de, de resarcir el daño que le causó a las personas al momento de violar sus derechos, y las personas que fueron violentadas tienen el deber de exigir una indemnización por el hecho de que violaron sus derechos. Y ya una vez que se haya realizado el proceso, los del Estado tienen el deber de vincular a ya sea de sancionar por parte de multas o por una condena. Siguiente. Aquí es sobre las obligaciones de prevención y protección. Da a referencia a la obligación de prevenir las violaciones y cuando el Estado tiene conocimiento de un riesgo real e inmediato de violaciones. Como tercer punto, dice que existe un contexto que hace más previsible a las violaciones de los derechos humanos. Esto da a entender que el Estado tiene la obligación de prevenirnos, o sea, de que por ningún motivo se nos debe de violentar los derechos, puesto que existen instituciones que nos previenen y que nos brindan la protección. En sí, los derechos están para brindar protección y la prevención, no para que se nos violente. Al contrario, los derechos están para prevenir esas situaciones. Por ejemplo, si nosotros estamos siendo violentados o no somos, o por ejemplo, no tenemos la libre expresión, o en el caso de los periodistas, que ellos sufren, por ejemplo, al momento de querer hablar sobre un tema, no los dejan expresarse libremente, cuando eso es un derecho que todo ser humano tiene. Y en este caso, la mayoría de esos periodistas no cuentan con esa protección o con esa prevención que deberían de recibir por parte del Estado. Como bien conocemos, algunos periodistas o algunos que pertenecen a lo que es la prensa, ellos están prácticamente libres por el Estado, o sea, no reciben ni una protección, a pesar de que ellos meten lo que son demandas, de que suben, por ejemplo, algunos avisos de que han sido amenazados. Las autoridades simplemente no se meten en eso, simplemente no les brindan los derechos que ellos por ley les corresponde. Ahí es un punto en el que pues no debería de estar pasando, puesto que ellos merecen, o más bien tienen la obligación del Estado de protegerlos, de brindarles esa protección para que no sucedan, por ejemplo, los asesinatos o los homicidios por parte de ellos. Y no solo con personas, o sea, no solo con los periodistas, sino con cualquier persona. Por ejemplo, las personas que son, están expuestos a violaciones, no solo por ¿cómo se llama? De golpes o de palabras. Hay personas que igual son discriminadas y, por ejemplo, los que cuentan con alguna discapacidad, a esas personas no se admiten a veces en círculos sociales o no les brindan lo que son trabajos. A veces a ellos no les permiten trabajar por no contar con un perfil que que la empresa pide, y a veces les niegan esas oportunidades de poder independizarse o de poder realizarse por el simple hecho de que el Estado no les permite. Y esto sería todo.